Desde la Organización de Consumidores y Usuarios hemos verificado que existe mucho interés por parte de los usuarios en conocer la temperatura que tienen en la vivienda. Según nuestra última encuesta en calefacción, un 4,5% de los propietarios indicó que había instalado válvulas termostáticas en los radiadores y fue la tercera medida más implantada. Por tanto, existe no solamente mucha concienciación, sino que además estos mismos propietarios dijeron que era la medida que más les satisfizo en términos de ahorro y también de confort. La situación de individualización de consumos en España no es buena, debido a dos factores principalmente. El primero es que el parque de viviendas afectadas es solamente de un 13% según nuestros propios datos. Y en segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que no se han traspuesto los artículos del 9 al 11 de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de 2012. Es decir, en España tenemos ese hándicap normativo que hace que solamente el 8% de las viviendas que podían haber adaptado las viviendas lo hayan realizado finalmente, según los datos de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción. La OCU trata de actuar en varios frentes. El primero de ellos es realizar jornadas divulgativas como la que ahora mismo acontece. Desde nuestra organización estamos plenamente convencidos de que esta medida supone un ahorro y es valiosa a nivel del propio consumidor y se ha realizado en todos los países de Europa. Publicamos periódicamente en nuestras revistas, por ejemplo, Compra Maestra, Dinero y Derechos, publicaciones relativas a este tema porque, como digo, creemos en él. Y además hemos escrito al ministro de Industria el año pasado reclamando y pidiendo que por favor se realizara la transposición de dicha directiva al Real Decreto español. Existen dos tipos de instalaciones. Las más modernas, construidas a partir del año 98, solamente necesitan la instalación de un contador energético a la entrada de la vivienda. Este tipo de instalaciones se llaman con distribución en anillo. Por otro lado, las viviendas más antiguas tienen distribución de arriba a abajo, llamada en columna, y eso implica que a la hora de contar el consumo energético de la vivienda se hace más dificultoso y hay que instalar repartidores de costes en cada uno de los radiadores. La temperatura se controla de distintas formas, lógicamente. Al ser instalaciones diferentes requieren sistemas de control distintos. En el caso de la distribución en anillo, el sistema es mucho más sencillo, ya que solamente se trata de un termostato que controla la válvula principal de entrada de agua a la vivienda. En el caso de sistema en columnas, lo que hay que poner son válvulas termostáticas en cada uno de los radiadores. Es importante tener en cuenta a la hora de afrontar este tipo de instalaciones que no solamente hay que referirse al interior de las viviendas. En muchas ocasiones habrá desajustes en el sistema de bombeo debido a que las válvulas termostáticas hacen trabajar a caudal variable toda la instalación. Eso puede requerir de una serie de adaptaciones como son el equilibrado hidráulico y la sustitución de bombas de caudal fijo a bombas de caudal variable o instaladores de frecuencia en dichas bombas, con lo cual el coste final se puede subir notablemente. Los consumidores tienen dos opciones. Pueden comprar los equipos, las válvulas y los repartidores, o bien los calorímetros junto a la válvula de entrada en vivienda, o bien pueden alquilar. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos? Pues a la hora de comprar necesitan poner todo el coste de la inversión inicialmente y en el caso del alquiler tienen un periodo de permanencia, lógicamente, en el contrato que puede ser entre 5 o 10 años. Los sistemas de lectura que se ofrecen hoy en día tienen dos alternativas. Pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. En el caso de los sistemas cerrados, solamente la empresa instaladora y aquellas con las que tenga un acuerdo podrán realizar la lectura de datos, mientras que en el caso de los sistemas abiertos existe la posibilidad de que un mayor número de empresas puedan tener acceso a la lectura de dichos datos. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios intentamos transmitir la idea de que el primer parámetro en el que se debe fijar es el expertise o la experiencia que tenga la empresa instaladora, es decir, que ofrezca una serie de casos de éxito anteriores que den una cierta garantía a los usuarios.
Luego también, lógicamente, es muy importante saber cuáles son las condiciones del contrato y el precio que se ha firmado. Es decir, si esas condiciones incluyen el recambio de piezas, la adaptación del sistema hidráulico o el cambio de bombas de frecuencia fija a frecuencia variable, etcétera, etcétera. Y finalmente, también es muy importante saber el tipo de lectura de datos que se realiza. Es decir, si se trata de un sistema abierto o de un sistema cerrado. Todo ello, lógicamente, debe figurar en el contrato que se firma.